¿Cómo cortar la madera con maquinaria? Para cortar la madera con maquinaria, debes hacer lo mismo que cuando la cortas con serrucho y tomar las medidas de seguridad recomendadas. Por ejemplo, usando lentes y guantes de protección. Considerando la máquina que usarás para cortar, toma en cuenta algunos ajustes antes de hacer el corte. Primero, debes medir la pieza a cortar con una cinta métrica. Marca o dibuja una línea a lo largo del área que deseas cortar. La sierra circular es la máquina cortadora más empleada en los talleres de carpintería. Existen dos tipos, manuales y de mesa. La sierra circular manual la usarás cuando requieras hacer cortes rectos y rápidos. Esta sierra está provista de un motor eléctrico que puede ir de los 500 a los 1400 watts. Permite realizar cortes en piezas de madera de hasta milímetros de espesor. Está equipada con un protector para el disco de corte, un interruptor de bloqueo que impide que la sierra se encienda accidentalmente, y una guía para desplazamientos rectos con facilidad sobre los cantos o bordes. Es posible cambiar el ángulo del disco con respecto a la superficie donde será el corte. Se adapta fácilmente para realizar cortes inclinados. Si lo que quieres es hacer cortes rápidos en piezas grandes, se recomienda una sierra circular de mesa, que son muy similares a las que se utilizan en los aserraderos. La sierra se mantiene fija, y para lograr el corte se debe pasar la madera por el disco. Varios modelos de este tipo se equipan con soportes móviles, que sirven para establecer la profundidad y ajustar el ángulo de corte. Este tipo de sierra tiene un motor eléctrico simple, que hace girar un disco rápidamente. Un motor pequeño de 650 watts te permitirá hacer cortes que no excedan los 160 milímetros de diámetro. Y con un motor de 1400 watts podrás hacer cortes de 320 milímetros de diámetro sin ningún problema. Con esta sierra podrás cortar el grosor que tú quieras. Para ello, debes elegir el disco más adecuado. Por lo general, estos discos están hechos de acero inoxidable. El tipo y el tamaño de disco establece la profundidad que tendrá el corte, mientras que el tamaño y disposición de los dientes varía de acuerdo al material y al tipo de corte con el que quieras trabajar. Por ejemplo, el disco de dientes cónicos es el más usado porque evita el astillado en el momento de cortar. Para cortes longitudinales de maderas blandas, duras y abrasivas, puedes usar el disco de dientes alternos. En caso de que tengas que hacer secciones al cortar un panel duro, un panel chapeado o de capas plásticas, es mejor emplear un disco de incisores regulables, mediante lainas. Los incisores ayudan en un corte cruzado para obtener un buen corte sin viruta. Y para cortar algún panel de aglomerado MDF o triplay, usa un disco de diente alterno trapezoidal plano. Para cortar con la sierra de mesa, extiende una cinta métrica desde el disco de la sierra hasta donde termina la placa base. En caso de tener la plantilla del lado izquierdo de la sierra, hay que medir a partir de la cuchilla hasta el borde izquierdo. Si va a estar al lado derecho, mide a la derecha. Marca la ubicación de corte por ambas caras de la madera. Puedes marcar con lápiz o extiende una línea de tiza entre las dos marcas. Sigue los siguientes pasos. Desconecta la sierra para instalar la cuchilla o disco adecuado y asegúrate que los dientes de la cuchilla apunten hacia abajo. Estando de cara a la sierra, acomoda la madera de tal forma que un extremo mire a la cuchilla. Ajústala ya sin prevista, moviéndola hasta el punto en el que la sierra cortará la madera al tamaño deseado, desde el lado contrario para obtener la profundidad necesaria. Por ejemplo, si necesitas que la pieza terminada tenga 5 centímetros de grosor, mueve la guía un poco más de 5 centímetros del punto de contacto entre la madera y el disco. Retira la madera del área de corte y enciende la sierra. Debes esperar a que el disco esté al máximo de revoluciones. Luego, lentamente introduce la madera en la cuchilla, sosteniéndola por el otro extremo. Con firmeza, desliza la madera sin forzarla. Debes cuidar que la madera y la guía permanezcan paralelas y sin despegarse. Utiliza algún trozo de sobrantes para empujar la madera en los últimos centímetros de corte con la intención de que tu mano no esté cerca de la cuchilla. Al terminar de cortar, debes apagar la máquina. No debes retirar tu pieza de la madera sin que el disco haya dejado de girar totalmente. Al terminar de cortar, debes apagar la máquina. Cortar en una sierra de mesa
implica configurar la guía de metal, que va en forma recta paralela a la cuchilla, de acuerdo al ancho que deseas que tenga cada pieza. Sin embargo, al cortar madera en bruto, es necesario hacer cortes planos, para un mejor manejo de la pieza y posteriormente recortarla al tamaño que necesitamos. Si lo que quieres es hacer cortes muy precisos, emplea una sierra inglete. Ese tipo de sierra te permitirá hacer movimientos verticales o diagonales con ayuda de una placa, sobre la cual ejercerás presión. Por esta razón, con esta máquina podrás realizar cortes transversales rápidos y precisos. También la puedes usar para fraccionar piezas largas de madera. Existen también otras máquinas cortadoras. Por ejemplo, para realizar un corte circular, tenemos la sierra de arco radial. Para cortes donde se requiere tener mucho control de movimiento, está la sierra de panel, que opera sobre una estructura con rieles, e inclusive puede ser controlada por computadora. Por último, no olvides leer en el manual de la maquinaria las medidas preventivas y de seguridad que te recomiendan. Uso de herramientas para atornillar y desatornillar. Durante el proceso de ensamblado de un mueble, puerta o ventana, requerirás unir una o más piezas de madera. Hay varias maneras de hacerlo, pero si lo haces con bisagras y tornillos, es recomendable que practiques antes con un agujero guía, en un tablero, empleando una broca del mismo diámetro. Si vas a realizar trabajos al exterior o en zonas húmedas, debes utilizar tornillos galvanizados o inoxidables para una larga vida útil. Escoge el tornillo adecuado para cada material. Puede ser aglomerado, madera o metal. Dependiendo del diámetro del tornillo elegido, emplearás un desatornillador o desarmador específico, aunque por lo regular, emplearás desarmadores de diámetro pequeño. Es recomendable que dispongas de una buena cantidad y variedad, ya sea de estrías o de paletas, de tipo plano, de cruz o de horquilla. Los de mango grueso pueden ser empollados cómodamente. Recuerda que el desarmador que uses debe ser del tamaño adecuado con respecto al tornillo a manipular. También podrás usar un taladro eléctrico como atornillador, siempre y cuando sea de velocidad variable y reversible. Hay taladros especializados para esta actividad, ya que no cuentan con mandril, sino solo una pieza donde se colocan las puntas, ya sea de estrías o paleta, y cuentan con accesorios para medir la penetración que tendrá el tornillo en la madera. Cuando requieras apretar o aflojar pernos, tuercas o tornillos, seguramente emplearás las llaves de boca floja, es decir, las que tienen en sus extremos aberturas en forma de U. Las más comunes son las llaves españolas, con las cuales, al girarlas sobre la cabeza de la tuerca o tornillo, podrás apretar o aflojar. Las encontramos en los dos sistemas de medición, de milímetros y pulgadas. Regularmente se observan medidas diferentes en los extremos de las llaves. Por ejemplo, en una llave es posible ver en un extremo media pulgada y en el extremo contrario 9/16 de pulgada. Si optas por las medidas milimétricas, la llave será de 12.7 puntos milímetro de un lado y 14.2 puntos milímetros en el otro. Una de las desventajas de esta herramienta es que con el uso las bocas se desgastan o se abren y quedan inutilizables. Al girar la llave, ten cuidado de hacerlo siempre hacia ti y no al revés, es decir, evita empujar la llave. Verifica que el tamaño de la llave sea el correcto para cada perno o tuerca que se apriete o afloje. La llave debe girar cuando esté bien ajustada y asentada en la tuerca, formando un ángulo recto con el eje del tornillo que está apretando. No sobrecargues la fuerza de la llave con tubos que trabajen como una extensión del mango. Es mejor usar otra llave como alargue, o golpea esta con un martillo para aflojar tuercas y tornillos difíciles. Utiliza llaves de tubo de mayor resistencia como las llaves de estrías. Estas llaves son barras de acero que se caracterizan por tener en cada extremo orificios en forma de hexágono o dodecágono, en donde se puede alojar la cabeza de un tornillo o tuerca hexagonal y hacer que gire para apretar o aflojar. Al igual que las llaves españolas, se fabrican en milímetros y pulgadas. Normalmente, cada extremo de esta herramienta tiene una medida diferente. Por ejemplo, en una misma llave, las medidas pueden ser media pulgada en un extremo y 9/16 de pulgada en el otro.
Estas llaves permiten ejercer una mayor fuerza de apriete, y cuando los espacios de trabajo son reducidos, son más cómodas de utilizar. Tienen la ventaja de que casi nunca se barre, ni la llave ni la tuerca, porque la presión que ejerce sobre ella es casi igual en todos los ámbitos. También existen las llaves mixtas, de un lado españolas y del otro estriada. Para tornillos en forma hexagonal, sobre todo de tamaño pequeño, usarás otro tipo de llave conocida como llave Allen. Es una pequeña barra de acero de contorno hexagonal. Generalmente estas llaves tienen forma de L, para mejorar el trabajo de palanca, al apretar y aflojar los tornillos fácilmente. La cabeza Allen se diferencia por su estructura y corte hexagonal. Podemos encontrar llaves Allen con dimensiones en milímetros o pulgadas, y aunque es posible comprar llaves de forma individual, se recomienda tener siempre un juego de 10 llaves de diferentes medidas. Hay otros tipos de llaves de boca fija, que quizá podrías usar en algunas ocasiones, como la llave de nariz, tubular o de trinquete. Pero las más importantes son las españolas estriadas y la Allen. También hay llaves de boca ajustable, especializadas en esfuerzos de torsión, que se caracterizan por tener la capacidad de ajustarse al tamaño de la tuerca o tornillo que se desea apretar o aflojar. Sin embargo, se emplean con tuercas más grandes, que rara vez se emplean en carpintería. Los distintos tipos son la llave inglesa, la llave Stilson y de perico. Sus partes principales son un mango, tuerca de fijación, quijada móvil, quijada fija y tornillo de ajuste. Para asegurar que tu trabajo sea de calidad, es importante que los agujeros en donde insertarás tornillos o pernos sean nítidos y exactos. Esto lo puedes lograr usando un berbiquí y una barrena espiral. En trabajos comunes, podrías taladrar agujeros desde 1/4 hasta 3/4 de pulgada de diámetro, ya sea en madera dura o blanda. Los tamaños usuales de brocas van desde 1/4 de pulgada hasta 1 pulgada. Para taladrar agujeros de más de 1 pulgada, usa brocas de expansión. Sujeta bien la herramienta para evitar algún accidente y no hagas demasiada fuerza porque podrías romper la broca.